6, versos 25 al 26, la historia comprende todo esto y más, capítulo 6 y 7, pero solamente vamos a hablar de estos dos pasajes y de la historia que nos lleva a esto. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que había cortado. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, con corazones agradecidos, porque nos has acompañado durante toda esta semana y nos has dado la gran bendición de estar aquí para adorarte, para escuchar tu palabra. Ahora, buen Dios, desciende a nosotros con tu espíritu y danos palabras de revelación, palabra de profecía, palabra que edifique nuestras vidas. Bendice cada vida, los que están, los que no han podido llegar todavía, y que ellos puedan escuchar el mensaje para hoy, Señor. En Jesús te lo ruego. Amén y amén. Una de las cosas que nosotros primero debemos entender es la situación que vivía Israel. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? ¿Por qué se le llamaba jueces? Brevemente voy a explicar. Fue un tiempo en que Israel no tenía rey. Un periodo de la historia donde las tribus habían creado una especie de confederación. Y esto les daba mucha libertad. No tenían que someterse como las naciones vecinas. No tenían que pagar impuestos. O sea, tenía su beneficio el hecho de que cada tribu gobernara su territorio, pero que pasaba algo, había un peligro en esta formación, digamos, no se puede decir política, pero en este tipo de formación de gobierno. Y era cuando venían los agresores. Tenemos que entender que estamos en un periodo de la historia de conquistas, donde Israel está llegando a pueblos que ya existen, que tienen su cultura y su religión. Y esto va a detonar en momentos de crisis, de guerras, de muertes, de muchas amenazas de los pueblos vecinos. Entonces, hacía falta que cuando se produjeran esos ataques de los enemigos circundantes, hacía falta algún líder que de alguna manera uniera a todas esas tribus para enfrentar con mayor fuerza y poder a aquellos que atacaban. Durante esos tiempos que vivió Israel, fue lo que conocemos en la historia bíblica como el periodo de los jueces, que no eran jueces como lo entendemos hoy, eran caudillos llamados por Dios y reconocidos por el pueblo, que se sentían en el deber de proteger las tribus, de guiarlos, de formar un ejército para enfrentar a aquellos que le amenazaban. Sí, tenemos este contexto de la historia y tenemos lo que sucedió con uno de esos jueces, uno de esos líderes caudillos, que era precisamente Gedeón. Había algo que estaba aconteciendo allí y Dios llama a este hombre. Dios lo llama para cumplir una misión, pero habían pasado muchas cosas anteriores. Nosotros tenemos que leer el pasaje en su contexto. Cuando Dios llama precisamente en el capítulo 6 de Jueces a Gedeón. Dice aquí que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Madián era un pueblo que estaba allí.
Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Miren qué situación más precaria. No hacían la voluntad de Dios. Y dice la palabra literalmente que Dios los entregó. Esta es una manera de decir, a causa de la rebeldía del pueblo de Israel, ahora ellos eran sometidos a ataques constantes y eran privados incluso de los frutos de la tierra. Imagínense en una sociedad agraria vivir en esa situación. O sea, el pueblo de Israel pasaba hambre literalmente. Estaba pasando una crisis muy profunda, una crisis espiritual que como consecuencia del pecado traía esa crisis material. Quiero decirte algo en esta mañana. Todo está conectado en este mundo. La realidad física con la realidad espiritual. Y hablo de realidad. Y solamente la identificamos con las cosas que vemos y podemos tocar, que podemos palpar. Pero de cierto es que hay cosas espirituales que suceden en nosotros que traen como consecuencia de no escuchar a Dios, traen cosas peores. Traen el mal a veces para nuestra familia, traen el mal para nuestras economías. O sea que es vital para nosotros tener una buena relación con Dios. Si nosotros estamos bien con Dios, nosotros podemos ser personas prósperas, podemos salir adelante en la vida, no importa los problemas y los desafíos que tengamos. Por eso es tan importante para la vida misma que nosotros nos mantengamos a bien con Dios. Amén. No lo estoy amenazando, simplemente le estoy describiendo lo que puede traer como consecuencia el pecado de desobedecer a Dios. O sea, cuando usted no escucha a Dios, cuando usted quiere hacer su voluntad y no la de Dios, eso va a traer inevitablemente consecuencias. Era lo que estaba pasando allí en la historia bíblica con Israel. Era el efecto, la hambruna y la crisis material era el efecto de una causa anterior, de no haber escuchado a Dios, de no haber escuchado el consejo para su pueblo. Por eso sucedían una serie de cosas. Pero vamos a ver cómo sigue la historia. Dice en el verso 6, mire hasta qué punto, y confirmo lo que estoy diciendo. Le dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahí tiene lo primero positivo en el texto. Aunque habían desobedecido, aunque habían olvidado las memorias. ¿Alguien ha dicho que con las glorias se olvidan las memorias? Y eso a veces nos mata. El pueblo de Israel había olvidado de dónde había venido, de cómo Dios los había sacado de Egipto, los había librado de la esclavitud. Siempre en todo ese trayecto de 40 años estaba quejándose y murmurando contra los líderes. ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés, a morir al desierto? Siempre era una queja constante, olvidando de dónde habían salido, de cómo Dios los había librado de servidumbre. Tenían mala memoria, y nosotros a veces tenemos mala memoria para las cosas buenas que Dios hace en nuestra vida. Amén. Lamentablemente es así. Constantemente estamos escuchando en nuestra mente, estamos reproduciendo una película de terror de cosas malas que nos han sucedido en la vida. Y entonces decimos, oh Dios, ¿por qué me has llevado a esta situación? ¿Por qué me tienes aquí pasando por esto? ¿Dónde estás tú en medio de este problema y de esta circunstancia? Qué malos somos para recordar las bondades de Dios.
sea que la actitud de aquel que adora a Dios debe ser siempre una actitud de recordar y de tener siempre presente en su vida, en cada decisión y en cada cosa que va a hacer, no importa lo que estés viviendo, de que Dios va a hacer algo bueno en tu vida. De eso se trata la fe. ¿Amén? Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que fructifica, que bendice, que prospera, que anima, que levanta. Dios es bueno en gran manera. Dios ha mostrado su amor, que es tan grande y tan profundo, que nos entregó a su propio Hijo. ¿Cuántas cosas no haría Dios por ti y por mí para salvarnos y bendecirnos? Pero a veces estamos en nuestro orgullo y en nuestra arrogancia. Los seres humanos somos a veces arrogantes, ¿verdad? A veces, y mira cómo nos va describiendo esta situación del pueblo, que puede ser también nuestra situación en muchos momentos, aunque con la diferencia, por supuesto, del contexto y de lo que estaba pasando. O sea, estamos hablando en términos de adoración. Estamos hablando de que Israel llega a esas nuevas tierras y hay altares al Dios Baal. Hay otra adoración, hay otra religión. Y empiezan los sincretismos y empiezan las mezclas, olvidándose que ellos habían tenido un Dios que los había librado y que le reclamaba al pueblo que lo adorara a Él como el único Dios verdadero, como el único Dios creador del cielo y de la tierra. Pero el pueblo había olvidado eso. Al punto que el padre de este señor tenía altares a Baal y a Acera. Había un proceso de helenización y había llegado allí la mitología griega con sus dioses. Pero Dios le está diciendo, mira, solo a Dios adorarás, solo a Dios servirás, solo al Dios que te libró de Egipto, el Dios de tus padres, harás altares. Pero eso no era lo que hacía Israel. El Dios Baal, el Dios de la cosecha, el Dios de la fertilidad, el Dios que me va a prosperar. Y este concepto de la idolatría en aquel tiempo ha ido cambiando y evolucionando con el tiempo, pero nosotros, tú y yo, también tenemos a veces una adoración oculta a otros dioses, algo que le damos el primer lugar. ¿Qué puede ser? A veces puede ser incluso la familia, a veces puede ser el trabajo, a veces puede ser el dinero, pueden ser muchas cosas que le están quitando el primer lugar a Dios. Éxodo capítulo 20 dice que solo a Dios adorarás y que Dios es un Dios celoso. Dios no admite competencia. Y no es porque Dios sea egoísta, es que los otros dioses no te van a dar la gran bendición de vida que Él puede dar. Amén. El dinero no te va a dar la salud. Tú sabes bien. Sabes que aquí mandan pastillas para todo. Al final, si tú te tomas todas las pastillas, probablemente te mueras. Las personas mayores lo saben. Yo recuerdo a un amigo, el médico, que me decía, si yo le doy todo esto a la suegra, la mato. Y él decía, no, le voy a quitar todo esto. Todas estas medicinas, eran tantas medicinas. ¿Cómo un cuerpo humano puede soportar tanta química, tanto veneno? Pero fíjense lo que pasa aquí. Israel se había empobrecido en gran manera por causa de Madián. A lo que yo añadiría, Madián es el elemento humano, circunstancial, el pueblo que se opone, el enemigo. Es el efecto o la consecuencia de una mala adoración, de una actitud incorrecta de adoración de Israel, de un pecado, de una idolatría.
¿Ven cómo la realidad espiritual trae como consecuencia problemas materiales y físicos para una nación, para un pueblo, para ti, para mí? El pecado tiene consecuencias. Y sí, decimos, oh, Dios me perdona, Dios es grande en bondad y en misericordia. Sí, pero Dios también llama al arrepentimiento, amén. Dios constantemente, eso es un principio bíblico de Génesis y Apocalipsis, te está llamando a que te arrepientas y te vuelvas a Él, a que no seas testarudo, a que no sigas por ese camino porque te va a llevar a la ruina. Dice así, pero fíjense que como hay dudas a veces en todos estos procesos de vida de las Escrituras y en nuestros procesos de vida cristiana también hay dudas. ¿Por qué? Porque Gedeón, a pesar que se le aparece el ángel de Jehová, que para muchos teólogos es la imagen visible de Cristo antes de venir a la tierra, una teofanía. El ángel de Jehová se presenta delante de Gedeón para hablarle cara a cara. Esto no se ve muy a menudo en las Escrituras. Dios tenía un trato con este hombre. Dios había llamado a Gedeón. Era un hombre fiel y valiente, pero él siente temor y duda, como tú y yo, ante el llamado de Dios y ante las circunstancias hostiles y las presiones de la vida podemos sentir. Dios nos llama a cumplir esto, a hacer esto, a cumplir con su voluntad y sentimos el desafío y la presión sobre nosotros. Y dudamos, humanamente dudamos. Por eso Él pide una señal. Dios pide una señal. Dice que Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo, así dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Mira, yo he hecho todo esto por ustedes. Yo hice todo eso por ustedes. Te están poniendo en duda mi poder, mi grandeza, mi amor por ustedes. ¿Cuántas veces a ver dudamos del amor de Dios? Dice, os libré de mano de los egipcios y de mano de los que la afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Ya lo leí. Dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Ahí está el problema. Y usted habla, y usted dice, hazlo, cambia de actitud, no sigas por ese camino, vas a la perdición, y tú sigues. Viene consecuencia. Viene consecuencia, viene la ruina. Y dice más adelante, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Mira qué situación. ¿Por qué? Porque ellos subían y se lo llevaban, los atacaban y le robaban, los dejaban sin comida. No tenían recursos ni poder humano para enfrentar el poder militar de los madianitas. Pero el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No había un hombre más valiente que Gedeón en aquella tierra. No dude nunca del coraje de este hombre. Pero sin embargo, ante la presencia del ángel de Jehová tuvo temor y dudó. Porque es que aún los hombres valientes, cuando ocurre un acto milagroso, algo que los sorprende y que no entienden, sienten temor. Lo desconocido nos causa temor. Por eso nos quedamos en el mismo lugar, en nuestra zona de confort. No nos atrevemos a hacer cambios profundos y radicales en la vida porque tememos. Yo siempre he vivido así. Si te va tan bien no hay problema, pero si estás pasando por una crisis, hay algo que
cambiar. Cuando el motor empieza a calentarse, hay algún problema. Yo me río porque me pasó los otros días. Cuando el motor empieza a calentarse, tiene que haber algún problema. O es la bomba, o es el termostato, o es el radiador, o es que está tupido, o es que el motor no sirve. Y no sé nada de mecánica, pero lo he vivido por experiencia práctica. Y tienes que tomar una decisión. Y aquí puede ser que alguien diga, cómprate un carro nuevo. No lo están pensando, ¿eh? Entonces es importante que nosotros aprendamos a vivir con fe, porque Dios nos llama en los momentos en que menos estamos preparados y en que las circunstancias son más difíciles y hostiles para nuestra vida. Dios me llamó aquí un día cuando habían operado a mi esposa. Yo no me sentí preparado. Para mí era el peor momento de mi vida. Y en ese preciso momento es cuando alguien viene y se acerca y me dice, ¿quieres ser el pastor de esta iglesia? Y yo no me sentía preparado. Emocionalmente no lo estaba. Moisés no lo estaba. Moisés puso pero. Soy tartamudo. No puedo ir delante del faraón y decirle que saque mi pueblo. Pero olvidamos una cosa, que nosotros estamos pensando en nuestros recursos humanos. Como Gedeón en la historia bíblica pensaba que no podía derrotar. Y Dios le dice, ve con esta, tu fuerza los vencerás. Pero Dios no le está diciendo eso. Dios le está diciendo que Él va a estar, yo voy a estar contigo para ayudarte a vencer a los madianitas. Amén. Este siempre va a ser el principio de la presencia del Dios vivo en tu vida, para acompañarte, para levantarte, para fortalecerte, para mostrarte una nueva dirección. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando Dios le dice a los discípulos, id por todo el mundo. Y no se preocupen, yo estaré con vosotros hasta el fin, hasta el último suspiro, hasta el último momento. Yo seré el principal recurso. El principal recurso que tiene la iglesia es la fe de sus miembros. Amén. Me hables de dinero. Eso va y viene. A veces ni siquiera somos buenos administradores. Entonces no es un problema de dinero, es un problema de fe. Es un problema de fe. Pero dudamos del poder de Dios. Nos enfocamos en cómo resolver los problemas a la manera humana. Gedeón estaba así atrapado y por eso le dijo, Señor, no te vayas de aquí. Que cuando yo regrese, el vellón esté seco y la tierra esté húmeda. Esa va a ser la señal. El vellón esté seco y la tierra húmeda. ¿Saben lo que es un vellón? En esa historia, el vellón es la lana que se le quita a la oveja cuando es trasquilada. Esa lana iba a estar allí seca y el rocío de la mañana no iba a mojar esa lana. Era un signo, una señal de que Dios estaba en el negocio, de que Dios estaba en esa empresa, en la misión, y que Él no iba a sufrir la derrota, que Él iba a salir victorioso. Pero había cosas que arreglar. Hay cosas que cambiar y arreglar en la vida. Si no arreglamos eso, todo sigue saliendo igual. Si quieres cosas diferentes, no hagas siempre lo mismo. Si quieres atraer a jóvenes en la iglesia, no solo cantes himnos tradicionales. También tienes que mezclar y ayudar y cosas que sean del presente.
La fe siempre ha sido una fe contextualizada. No es lo mismo en cuanto a la forma, me refiero. Tiene que ver con la cultura de los pueblos. Usted ve un cuáquero en África y lo ve diferente a un cuáquero en América Latina, en Norteamérica y en Inglaterra. Por eso han crecido tanto. Porque supieron adaptarse a su realidad. Y por eso en su cultura ellos danzan y tocan tambores. Esa es la cultura africana. ¿Qué quieren? Que toque flauta y toque guitarra y te cante un son alabando a Dios. Son formas. Son formas que no definen, pero que sí influyen. Amén. Entonces la iglesia tiene que estar en renovación, en cambio. El agua que está estancada se pudre. Somos una congregación anciana. Necesitamos gente porque nos estamos agotando y no podemos. Y seguimos pensando que sí, que yo sí puedo. No, no puedo. Aquí están los relevos. Dios los trajo. Nadie los trajo. Dios los trajo. Ellos son mis hijos, los hijos de Julián. Ellos son los que pueden cambiar esta iglesia. Dios es el que puede cambiar. Amén. Pero usando también las nuevas generaciones, que son los que van a traer nuevas generaciones, los que le van a dar perdurabilidad a esta iglesia en el tiempo para cumplir su misión en este país. Amén. Había que hacer cambios. Había que hacer cambios. Y el primer cambio tenía que empezar por la familia. El padre de Gedeón tenía un altar a Baal. Y Dios le dijo, mira, para que se cumpla todo eso, primero ve a tu casa. Empieza por la familia. Ahí es donde tenemos que cambiar las cosas, en el hogar. Queremos que nuestros familiares vengan a la iglesia, pero no cambiamos nosotros. No damos buen testimonio. Entonces, todos, tú y yo, tenemos que cambiar. Amén. Si no cambiamos nosotros, no va a cambiar la iglesia. No va a haber una verdadera renovación. Podemos poner el himno que queramos, más actual, pero todavía el corazón no ha sido renovado por la presencia de Dios en nosotros. Así que le digo, ve y derriba esos altares. Pero Gedeón fue de noche. Hay un detalle en la escritura. Él fue de noche porque tenía miedo a la familia de su padre. Estaban acostumbrados a esa religión y a esa adoración. Y él derribó, cumplió, fue astuto en ese sentido. Lo hizo cuando nadie lo viera, pero lo hizo. La manera en que tú lo vas a hacer, los cambios, eso ya es una cosa tuya con Dios. Amén. Dios va a buscar la manera. Tú puedes ser creativo en eso. Que Dios lo fue. Pero al final se cumplió el propósito, ¿verdad? Y eso, por supuesto, la historia suena bonita, pero el hecho de ser fiel a Dios, de ser consecuente con lo que Dios te manda hacer, tiene riesgo, tiene sacrificio, te vas a meter en problemas. El líder que no se mete en problemas y que se lleva bien con todo el mundo y que trata de quedar bien con todo el mundo, no está quedando bien con Dios. Amén. El líder que dice que lo creen, que creen todo, no creen nada. Amén. Usted tiene una doctrina, usted tiene una perspectiva bíblica de lo que Dios enseña en la palabra. Y puede ser modificada y puede ser ampliada, eso sí. Pero hay valores y principios que mueren con usted para siempre. Son altares sagrados de cosas que Dios te enseñó y que tú lo has ido confirmando en tu historia de vida. Y sabes que eso es verdad. Y que hacerlo de otra manera trae consecuencias, trae pecado y muerte. Entonces miren lo que nos dice aquí. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Cuando fue y derribó los altares,
ahí es que la cosa se puso buena, ¿ven? Ahí es que la película llegó a su momento más épico. Ahí es que empieza la batalla. Cuando estás siendo fiel a Dios, te metes en problemas y empieza la lucha contra las fuerzas del mal, contra la tradición, contra la gente que siempre está acostumbrada a hacer lo mismo. Es como en Cuba, caballero, hermano, no quiero politizar este sermón, pero la gente se está muriendo de hambre y no cambian nada. Ellos creen que va a llegar del cielo. No, ya Dios le dio la libertad para decidir su futuro y no toman las riendas de su pueblo. Van a seguir siendo esclavos. Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Eso no lo tengo que decir yo mismo todos los días. Hay que cambiar de actitud. Hay que poner la mirada en Dios, en lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Pero eso trae consecuencias. Por eso ellos preguntaron, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal. Ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? O sea, ustedes que Dios los sacó de Egipto, que Dios les ha mostrado señales portentosas, y cómo los alimentó y cómo los libró del enemigo. Entonces ustedes van a estar al lado de Baal ahora. ¿Van a adorar a otro Dios? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Las palabras son fuertes. Las palabras en el Antiguo Testamento no son como ahora. No hay la psicología persuasiva. Es como el padre de antes, que le decía, ¿te sientas bien o te doy un chancletazo? Esa era la pedagogía. Podemos criticar. No, era muy violento, pero la gente era respetuosa. De que funcionaba, funcionaba. Y la mayoría de la gente no terminó siendo loca ni nada de eso, como dicen ahora. Eran gente que obedecían, que por cuanto le faltaban el respeto a un mayor. Hoy en día a las personas mayores los tratan, a no ser en Japón, que hay toda una cultura del ancestro y se respeta mucho a las personas. Aquí no es así, y en Cuba menos. Se burlan de las personas mayores. Amén. Dice más adelante, aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal. Esto es contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Él mismo se convirtió en el enemigo de este Dios falso. Entonces tenemos que ser enemigos de los dioses falsos, de las cosas que nos prometen prosperidad y felicidad, y uno al final de la historia se da cuenta que no es así. Son dioses falsos que nos vende la cultura en que vivimos. Tenemos que aprender y beber del manantial de la vida, que es Jesús. Amén. De Dios. Tenemos que poner como prioridad nuestra vida espiritual. Nuestra adoración y nuestra devoción diaria con Dios debe estar en el primer lugar de nuestra vida. Ese es el primer paso para ser un cristiano exitoso. No en el sentido material, no en el sentido de la prosperidad, sino en el sentido de que su vida glorifica a Dios, cumple con la voluntad de Dios. Amén. Y Dios dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se enciende tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco
y el rocío sobre la tierra. Fíjense que cómo él está constantemente probando que lo que Dios le está diciendo, él está buscando una confirmación, le está pidiendo señales. Primero dice que estés mojado el vellón, después le dice que estés seco. Si eres tú, confírmame con una señal, haz esto, haz lo otro. Nosotros queremos que Dios, fíjense que eso no es una fe genuina. Un rey que viene en unos lugares destacados de la Biblia como hombre de fe, no es la fe que está basada en señales, es la fe que está basada en que si estoy enfermo, Dios me sana, entonces yo creo. Es la fe del ver lo que Dios hace, no es la fe más auténtica, más genuina, que yo no sé si Dios me va a curar o no, pero yo confío tanto en su amor y en su gracia, que lo que Él haga está bien. Amén. Ahí hay una diferencia. Porque esa fe, tarde o temprano, se acaba. La fe basada en milagros y en señales exteriores no es la fe del corazón, no es la que produce cambio en tu vida. Las señales son precisamente para la gente incrédula, dice la Biblia. Amén. Para que puedan acercarse a Dios, para que puedan asombrarse y decir, oh, ¿qué está pasando aquí? Hay algo, este milagro, esta sanación, son señales para los incrédulos. Pero para la gente de fe, que conoce a Dios, no. Entonces, ¿cómo termina la historia? Dice, aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Amén. Va a haber una gran bendición para ti, para mí en esta mañana. Amén. Vamos a ponernos de pie. El rocío de la mañana va a refrescar tu vida. Todos esos pesares, todas esas angustias, todas esas dudas, en esta mañana pídele a Dios de corazón que la quite, que la arranque de tu corazón. No dudes nunca del poder de Dios. Va a haber un nuevo rocío de vida para ti y para esta congregación. Va a haber una unción fresca del Espíritu Santo que nos va a renovar, nos va a cambiar por dentro y va a producir un fruto abundante en esta tierra. Tú vas a ser bendición para los pueblos y para la gente que te encuentre mañana y todo el resto de tu vida. Pero pídeselo de corazón a Dios. Pide, Señor, yo quiero ser ese vellón que va a traer prosperidad y bendición a la tierra. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. En el nombre de Cristo venimos aquí avergonzados delante de ti porque no siempre hacemos tu voluntad. Permite, oh Padre, que nosotros podamos entregar definitivamente nuestra vida a Cristo, Señor. Que podamos ser un instrumento de bendición para nuestra familia, para todas aquellas personas con las cuales vamos a convivir y contactar durante el resto de nuestra vida. Queremos ser tus labios, queremos ser tus pies, tus manos, que estén siempre prestas a servir y a mostrar bondad y amor para con todos. Señor, ayúdanos en ese propósito y echa fuera todos esos dioses falsos que hemos construido en nuestra mente y a los cuales le estamos dando el primer lugar, olvidándonos de ti, de cómo nos sacaste de tierra de servidumbre, de cómo nos levantaste y cómo pusiste un nuevo espíritu en nosotros y una esperanza en el corazón para vivir con fe y con gozo en esta tierra, conforme con todo lo que tú has dispuesto, Señor. Bendice esta iglesia, bendice cada vida, que podamos unirnos en este propósito y que podamos alcanzar la tierra para gloria y honra tuya, Señor. Es un tiempo de conquistar lo que hemos perdido, lo que el entretenimiento y los falsos dioses que nos ofrece la cultura de este tiempo nos han robado. Por eso te pedimos, oh Padre, que tengamos esa actitud de oración, que arreglemos y cambiemos lo que tengamos que cambiar, que lo hagamos en amor y en armonía, siempre recordando lo grande y lo maravilloso que tú eres. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Amén y amén. Dios me lo bendiga.